Mi nombre es Ana Sofía Redelagala Galachán y hoy vamos a hablar sobre los receptores celulares y sus vías de señalización. Hoy vamos a profundizar en cómo las células interpretan su entorno. La comunicación celular no termina cuando el mensajero llega a la célula. De hecho, ahí es donde comienza el proceso más complejo, la transducción de la señal. Mi objetivo es explicarles cómo los receptores transforman una interacción química externa a una respuesta biológica concreta. Para que una señal sea efectiva, debe existir un receptor, que no es más que una proteína especializada con alta afinidad y selectividad por su ligando. Podemos encontrar estos receptores en dos ubicaciones principales, la membrana plasmática o el interior de la célula. En los receptores de superficie identificamos tres regiones claves que permiten su funcionamiento. El dominio extracelular, este es el sitio de reconocimiento donde se une el ligando. Región transmembranal, compuesta por aminoácidos hidrofóbicos que anclan la proteína a la bicapa lipídica. Dominio intracelular, la parte encargada de activar la cascada de señalización una vez que el receptor cambia su forma tras la unión del mensajero. He dividido los receptores en 4 grupos fundamentales para entender su comportamiento fisiológico y su revelación farmacológica. Primero tenemos los canales iónicos activados por ligando. Estos actúan como compuertas rápidas. Cuando el ligando, usualmente un neurotransmisor, se une, el receptor cambia su conformación para permitir el flujo de iones específicos como sodio, magnesio o calcio. Alteran el potencial eléctrico de la membrana de forma casi instantánea. El receptor de glutamato y el receptor nicotínico de acetilcolina en el tejido neuromuscular son un gran ejemplo de esto. Luego tenemos los receptores acoplados a proteínas G. Es la familia más numerosa y diversa. Se caracterizan estructuralmente por tener 7 hélices alfa que atraviesan la membrana. Su funcionamiento depende de una proteína intermediaria, la proteína G. El proceso en reposo. La proteína G está unida a GDP. Cuando el ligando se une al receptor, este induce un cambio que hace que la subunidad alfa intercambie ese GDP por GTP. El complejo se disocia y las subunidades viajan por la membrana para activar enzimas o canales iónicos. Son el blanco de casi la mitad de los fármacos actuales. Ejemplos claros son los receptores de adrenalina, alfa y beta adrenérgicos y el receptor de glucagón. Luego tenemos los receptores con actividad enzimática. Aquí el receptor no solo recibe la señal, sino que funciona como una enzima en sí mismo. Ejemplo más relevante son los receptores tirosina quinasa. La unión del ligando provoca que dos receptores se unan, dimerización, y se fosforilen mutuamente, transfosforilación, en sus residuos de tirosina. Regulan el crecimiento y la supervivencia celular. Es el mecanismo que utiliza la insulina. En patología, la sobreexpresión de estos receptores, como el HER2, está ligada a tumores metastásicos, lo que ha permitido desarrollar terapias dirigidas como el trastuzumab. Por último tenemos los receptores intracelulares. Finalmente tenemos los receptores que no están en la superficie. Sus ligandos son moléculas pequeñas o hidrofóbicas, como las hormonas esteroideas o el óxido nítrico, que atraviesan la membrana por difusión. Una vez activados, suelen viajar al núcleo para unirse a secuencias específicas del ADN. Actúan como factores de transcripción, modificando directamente qué genes se encienden o apagan. Por esta razón, su efecto es más lento pero mucho más duradero. En resumen, la célula ha evolucionado diferentes estrategias para responder a estímulos, desde la rapidez eléctrica de los canales iónicos, pasando por la versatilidad de las proteínas G y el control metabólico de las enzimas, hasta llegar a la regulación genética profunda de los receptores nucleares. Comprender estos mecanismos es la base para entender tanto la fisiología humana como la farmacología moderna.